¿Qué tal si el origen de nuestra civilización, de nuestras leyes, incluso de nuestra religión, estuviera fundado en un crimen atroz? Pues en 1913 Sigmund Freud propuso justo eso en Tótem y Tabú. Se trata de una de sus obras más ambiciosas, en la que el psicoanálisis sale del consultorio para intentar descifrar los misterios de la humanidad. Esta es la hipótesis central y sin lugar a dudas la más provocadora del libro. Freud es directo. Para él, en la raíz de toda nuestra estructura social yace un acto de violencia parricida. Una idea desde luego impactante y que marca el tono de todo el análisis. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es que se llega a una conclusión tan radical? Bueno, Freud no la lanzó sin más. Fue construyendo su argumento de manera muy meticulosa, a lo largo de 4 ensayos que se van conectando como las piezas de un complejo rompecabezas. Para entender la obra, es vital que nos situemos en su contexto. Estamos a principios del siglo XX, una época en la que la antropología estaba en plena efervescencia. Con la influencia de gigantes como Darwin y Fraser, Freud buscó aplicar sus herramientas clínicas para explicar no solo la mente individual, sino los fenómenos colectivos. Y es justo en esa intersección donde nace este libro. El libro avanza con una lógica casi detectivesca. Freud comienza con algo universal, la prohibición del incesto, una regla fundamental en las sociedades primitivas. A partir de ahí, profundiza en el concepto de tabú, argumentando que éste revela un deseo reprimido. Luego, traza un paralelismo entre el pensamiento mágico y el inconsciente, para finalmente, en el último ensayo, presentar su gran conclusión: el crimen primordial que lo originó todo. Para poder seguir el hilo de la argumentación de Freud, es necesario que entendamos sus herramientas. Hay 4 conceptos clave que funcionan como los cimientos de toda su teoría en esta obra. El primer concepto es el tótem. Y ojo, no es simplemente un objeto o un animal. Para Freud, el tótem es el símbolo que unifica al clan, el recordatorio tangible de su identidad y, sobre todo, de las reglas que los rigen. Luego tenemos el tabú. Y aquí lo realmente interesante es su dualidad. No es una simple prohibición. Según Freud, un tabú es algo sagrado y a la vez prohibido. Un concepto que encierra esa tensión constante entre el deseo y la represión. Es en este punto donde Freud da un salto teórico audaz. Toma una de las piedras angulares de su teoría, el complejo de Edipo, y lo proyecta desde el núcleo familiar hasta el origen mismo de la sociedad. Lo convierte en un drama fundacional a escala cultural. Y como consecuencia de ese crimen primordial, nace la culpa colectiva. Para Freud, este sentimiento no es algo pasajero, se hereda de generación en generación. Es precisamente esta culpa la que actúa como motor para la creación de la religión y los códigos morales que nos gobiernan. Como es de imaginarse, una teoría tan radical no pasó desapercibida. La recepción del libro fue, desde el principio, muy controversial, y su legado en las ciencias sociales sigue siendo objeto de un intenso debate hasta el día de hoy. La reacción ha sido, y sigue siendo, polarizada. Por un lado, la antropología moderna es muy clara. No hay evidencia empírica que respalde la idea de un crimen primordial histórico. Pero por otro lado, su impacto intelectual fue innegable. Abrió por primera vez un diálogo entre el psicoanálisis y las ciencias sociales, inspirando a pensadores de la talla de Claude Lévi-Strauss. Esta idea resume perfectamente la perspectiva actual. Ya no se lee esta obra como si fuera un relato histórico verídico. Se le estudia más bien como lo que es, un documento fundamental en la historia de las ideas, un texto que nos revela mucho sobre el pensamiento freudiano y las grandes preguntas de su época. Bien, si su hipótesis central no se considera literalmente cierta, entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué sigue importando esta obra? ¿Cuál es su valor hoy en día? Aquí está la clave. Su valor no reside en ser un libro de historia, sino en funcionar como una poderosa lupa conceptual. Freud nos dio una herramienta para analizar la cultura, para preguntarnos de dónde vienen realmente nuestras instituciones y prohibiciones. Nos obliga a examinar esa tensión fundamental entre lo que deseamos y lo que la sociedad nos prohíbe, que es, en esencia, el corazón de la civilización. Al final, estemos o no de acuerdo con la teoría de Freud, la obra nos deja con una pregunta universal que sigue resonando con mucha fuerza. Nos obliga a cuestionar por qué creemos en lo que creemos y de dónde vienen esas reglas, a veces invisibles, que gobiernan nuestras vidas. Y ese es su verdadero legado. El poder de Tótem y Tabú no está en darnos una respuesta cerrada sobre el pasado, sino en su capacidad para forzarnos a cuestionar el presente. Nos confronta con las preguntas más complejas sobre quiénes somos y por qué nuestra sociedad es como es.